La Gestalt es la escuela de la psicología que se dedicó al estudio de la percepción. En alemán, Gestalt significa personaje o figura. La escuela de la Gestalt postula que las imágenes son percibidas en su totalidad, como forma o configuración y no como mera suma de sus partes constitutivas. En las configuraciones perceptivas así consideradas, el contexto juega además un papel esencial. La escuela de la Gestalt intentó formular las leyes de estos procesos perceptivos. Los representantes principales de la psicología de la Gestalt son Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Kohler. En principio veremos a Max Wertheimer, quien es considerado el fundador de la Gestalt. Wertheimer nace en Praga el 15 de abril de 1880. Empezó estudiando Derecho en Praga, sin embargo, atraído por la filosofía y la psicología de su época, estudió bajo la dirección de Karl Stumpf en Berlín, justo antes de obtener su doctorado en Würzburg. Para el verano de 1910, Wertheimer iba en un tren camino a Viena. Fue allí en donde observó el movimiento aparente de objetos estacionarios, desde los más cercanos como árboles o vallas hasta los más lejanos como las montañas. A partir de esto, Wertheimer se preguntó por qué parece que estos objetos se mueven. Según la anécdota, Wertheimer se bajó en Frankfurt y compró un estroboscopio de juguete, pasando toda la noche en una habitación de hotel tratando de determinar en qué condiciones ocurría el fenómeno. En 1910 se asoció al Instituto Psicológico de Frankfurt, en donde le ofrecieron un laboratorio con un taquistoscopio, y allí profundizó el estudio sobre la ilusión del movimiento aparente, fenómeno al que denominó fenómeno phi. Este primer estudio, junto con su artículo Estudios experimentales de la percepción del movimiento, publicado en 1912, se considera como el inicio formal de la Escuela de la Psicología de la Gestalt. Continuamos ahora con Kurt Koffka, quien nace el 18 de marzo de 1886 en Berlín. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Berlín bajo la supervisión de Stumpf en 1909. Mientras estuvo en la Universidad de Frankfurt, participó como sujeto en las investigaciones de Wertheimer. En 1924 se traslada definitivamente a los Estados Unidos. Sin embargo, 2 años antes, en 1922, escribe el artículo Percepción, una introducción a la teoría de la Gestalt, publicado en el Psychological Bulletin, lo cual llevó a muchos psicólogos estadounidenses a pensar de forma errónea que la Gestalt solamente se interesaba en la percepción. Más tarde, en 1935, publicó el libro Principios de la Psicología de la Gestalt, en donde intentó realizar una presentación completa sobre esta teoría. Finalmente tenemos a Wolfgang Kohler, quien nace en Reval, Estonia, el 21 de enero de 1887. Para 1909 obtiene su doctorado en la Universidad de Berlín, nuevamente bajo la dirección de Karl Stumpf. Ese mismo año se traslada a Frankfurt, en donde junto con Koffka participa como sujeto en las investigaciones de Wertheimer. Basado en los estudios realizados a chimpancés en Tenerife, en las Islas Canarias, publica el examen de la inteligencia de los homínidos en 1917. Descubrió que los chimpancés usan estrategias reflexivas para resolver dificultades y que no dependen únicamente del aprendizaje por ensayo y error, tal como lo había planteado Thorndike. Tras estar atrapado en Tenerife por el estallido de la Primera Guerra Mundial, regresa a Alemania en 1920, fecha hasta la cual se mantuvo realizando sus famosos experimentos sobre Insight. Durante un año estuvo dando conferencias en varias universidades de los Estados Unidos. Sin embargo, terminó por vivir allí, en donde se convirtió en el principal vocero de la Gestalt, junto con Wertheimer, a pesar de la fuerza que seguía manteniendo el conductismo. Esta escuela basa su estudio en el todo, no en cada una de sus partes. El objeto de estudio es la conciencia, no se preocupa del inconsciente. Pretende que el paciente se dé cuenta y clarifique sus pensamientos y dé una respuesta eficaz. Dentro de los objetivos y metas de la psicología de la Gestalt, primero que todo tenemos que aprendernos varios conceptos para poder entender las bases de esta escuela. Primero tenemos el concepto de holismo, que es corriente que considera que el todo es mayor a la suma de sus partes, es decir, que el todo no se puede estudiar como la suma de sus componentes, ya que son dos cosas completamente diferentes. Homeostasis.
proceso mediante el cual un organismo intenta mantener su equilibrio, es decir, su salud. Por lo contrario, el desbalance significa enfermedad. En los seres humanos, el desbalance existe cuando se logra satisfacer todas sus necesidades, y para poder satisfacerlas, según la Gestalt, el hombre tiene que concientizar cuáles son y cómo lograrlo. Polaridades. Según la Gestalt, el individuo está constituido por fuerzas polares interdependientes que son las que nos permiten establecer una diferenciación y un contraste. Un polo conduce al otro, y un polo en exceso provoca un desequilibrio y reprime al opuesto. Responsabilidad. La definición según la Real Academia Española es habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. La Gestalt considera que el individuo debe ser responsable de sus acciones, sus emociones y su existencia, y que cada uno debe tener la capacidad de responder por las mismas. La responsabilidad está muy relacionada con la concientización porque esta es necesaria para lograr ser responsable. Concientizar. Hacer consciente de determinadas circunstancias o fenómenos. Bajo la concepción de la Gestalt, las personas deben reconocer sus acciones y emociones, concientizar su presente y la totalidad de su existencia. Dentro de los objetivos de esta corriente también está aprendernos varias leyes fundamentales de esta escuela, las cuales son: ley de figura-fondo, proceso perceptivo que remite a un mecanismo básico según el cual tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto o determinado grupo de objetos, figura, destacándolos dentro de los objetos que los envuelven, que es el fondo. Ley de la buena forma, organización de los elementos que componen una experiencia perceptiva y que los gestaltistas llamaron pregnancia. Como refinamientos de esta misma ley de la pregnancia, los psicólogos de la Gestalt desarrollaron las siguientes leyes. Primero tenemos la ley de cierre, que es cuando la mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Tenemos también la ley de continuidad, que es cuando la mente continúa un patrón aún después de que el mismo desaparezca. Y por último tenemos las leyes de agrupamiento, que son 4. Ley de semejanza es cuando la mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos. Ley de la proximidad. Los elementos que se encuentran relativamente cercanos se perciben formando a una misma unidad o grupo. Ley de simetría. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento en la distancia. Ley de la comunidad. Muchos elementos que parecen construir un patrón o un flujo en la misma dirección son percibidos como un único elemento. Por otro lado, también tenemos varias publicaciones, entre las cuales las más destacadas de la psicología gestáltica están las obras de Max Wegener y Wolfgang Kohler, dos de los fundadores de la escuela, y la de Frederick S. Perls, que es el creador de la terapia de la Gestalt. Esas obras son las siguientes: Estudios experimentales de la percepción del movimiento, Max Wegener, 1912. Pensamiento productivo, Max Wegener, 1959. Ego, Hunger and Aggression, Frederick S. Perls, 1942. Y The Mentality of Apes, Wolfgang Kohler, 1925. Por otro lado, también tenemos cómo ven los procesos psicológicos esta corriente de la Gestalt. La Gestalt es una escuela que critica fuertemente el estructuralismo y el conductismo, ya que reconocen la existencia e importancia de los procesos mentales y niegan por completo las propuestas estructuralistas al decir que el todo es mayor y diferente a la suma de sus partes. Según la Gestalt, la percepción humana no es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de reestructuración que configura a partir de esa información una forma, una Gestalt, que se destruye cuando se intenta analizar, y esta experiencia es el problema central de la psicología. Esta afirmación declara que la percepción no solo es un proceso sensorial, sino también cognitivo. Por otro lado, el aprendizaje es considerado como un proceso mental que se da al mismo tiempo en el que la mente estructura la situación total del problema, es decir, que también es cognitivo. El sujeto organiza la información para generar un todo con un orden específico, y ese orden depende de la configuración mental de la persona, lo cual no es un cambio físico del ambiente, sino más bien un cambio en la manera de cómo el individuo percibe el ambiente. Métodos y técnicas de investigación. Para los psicólogos de la Gestalt, el método de estudio es la introspección.
es decir, el conocimiento que tiene el sujeto de sus estados mentales, el cual es realizado de forma espontánea. Debido a su visión holística, la fuente de datos está representada tanto por la conducta como por la conciencia. Kohler, representante de la Gestalt, aporta el concepto de aprendizaje por insight, que mediante este el sujeto comprende una verdad interna, que provoca cambios en la conducta, ya que influye en la conciencia de sí mismo y en su relación respecto al resto. La Gestalt hace varios aportes muy importantes a la psicología, sobre todo la parte cognitiva. El primer aporte fue el concepto de percepción postulado por la Gestalt, es decir, la idea de que los seres humanos percibimos el todo y además las leyes de percepción ya explicadas anteriormente, que son importantes para entender el procesamiento de la información visual. El segundo aporte fue el de postular que el pensamiento está configurado en base a la percepción. Y por último, el tercer aporte consiste en la relación entre sensación y percepción, la cual es muy estrecha ya que la percepción se da inmediatamente después de la sensación. La percepción también va a variar dependiendo de las experiencias previas que están almacenadas en nuestra memoria, y la percepción de lo desconocido va a generar inquietud en el sujeto. Antecedentes filosóficos de la escuela Gestalt. Platón es uno de los padres de la escuela Gestalt y de muchas otras cosas. Él plantea que el conocimiento científico solo se le puede acceder por medio del alma. Esta es una piedra fundamental de la escuela Gestalt, junto con las colaboraciones del filósofo y matemático Leibniz, el cual continúa la línea de pensamiento idealista de Platón, argumentando que las leyes de pensamiento eran innatas a los seres vivos. A diferencia de los empiristas de su época, él creía que los humanos no son solo una tabula rasa, sino que las leyes de pensamiento son innatas, verdaderas, eternas e inmutables. El origen de pensamiento es la propia experiencia interna, ya que el alma es la que contiene al ser, la percepción y el razonamiento. El próximo filósofo que contribuye notablemente para el desarrollo de la Gestalt es Kant, quien vivió en el siglo XVIII. Él considera que la materia viene del objeto, mientras que la forma viene del sujeto. Para él, el entendimiento humano actúa proporcionando un marco a priori a los estímulos antes de procesar cualquier experiencia. Sugiere que el entendimiento no toma sus leyes de la naturaleza, sino que las prescribe a ella. Es por ello que él es el padre de la subjetividad, al darse cuenta de que el tiempo y el espacio son relativos, a priori, de la experiencia. Kant sostiene que la experiencia es organizada y estructurada por el sujeto. El conocimiento se da gracias al intelecto, que da marcos categoriales a la realidad empírica. Mientras tanto, Edmund Husserl, ya en el siglo XIX, desde la fenomenología, aporta el interés por descubrir cómo sucede el fenómeno del conocimiento, el cual solo puede ser descrito si se aísla dicho conocimiento a la fragmentación de sus fenómenos. La fenomenología enriquece a la Gestalt, otorgándole su modo de terapia a gran escala, la cual consiste en que solo se puede enfrentar los problemas o comprender las cosas si se puede describir de forma fiel y completa la multiplicidad de formas que representa la experiencia. Por otro lado, en el siglo XIX también se encuentra con el aporte positivista, el cual determina el marco de referencia del individuo. Si se quiere ser considerado como científico, el individuo debe apoyarse en el método de las ciencias naturales, cosa que impacta en todo el desarrollo de lo filosófico y psicológico hasta la época. De ahí en adelante, sus producciones no podrán solo basarse en la descripción del fenómeno, sino que tendrán que extraer y explicar las leyes generales que rigen al mismo a partir de la experimentación. Críticas a las teorías de la escuela psicológica de la Gestalt. Número 1.
Muchos de los términos y conceptos son muy vagos y difíciles de concretar experimentalmente, es decir, falta de rigor teórico. Número 2. Los conductistas atacaron la preocupación de los gestaltistas por la conciencia, afirmando que era una regresión hacia la antigua postura metafísica que había causado tantos problemas a la psicología. Número 3. Por sus nociones de campo e isomorfismo. Los científicos sostuvieron que esta teoría no afirma nada. Le criticaron por sus aspectos teóricos y críticos desproporcionadamente superiores a la experimentación y los enunciados empíricos positivos. Número 4. Por sus experimentos. Consideraban que no eran cuantitativos ni estadísticos y no estaban bien controlados. Número 5. Vygotsky criticó a los gestaltistas porque no explicaban los aspectos semánticos del conocimiento, aunque si bien pretendían estudiar la conducta significativa, no discernían entre percepción y pensamiento. Número 6. Ofrecen una descripción, pero no una explicación de los fenómenos perceptivos, por lo que ha sido considerada redundante o no informativa por otras escuelas psicológicas alternativas, como la psicología cognitiva o la neurociencia computacional, que alegan que le falta un modelo del proceso de percepción.